Parte 1. El amanecer en el Palacio Imperial era distinto aquel día. No hubo trompetas ni tambores, no hubo canto de pájaros ni bullicio de sirvientes apresurados. El aire mismo parecía haber quedado suspendido, pesado, como si las paredes de mármol hubieran absorbido la noticia antes que los hombres. Las torres doradas se recortaban contra un cielo grisáceo, y en los corredores, donde siempre resonaba el eco de pasos y voces, reinaba un silencio inquietante, tan espeso que uno podía escuchar el crujido de las lámparas de aceite al apagarse lentamente. Los pabellones del harén, habitualmente llenos de perfumes, risas forzadas y el tintinear de brazaletes, amanecieron fríos. Las puertas cerradas no ocultaban la tensión que se extendía como una sombra invisible. Algo había ocurrido en el corazón del imperio, algo que ninguno de los guardias se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que todos presentían en lo más hondo del pecho. El emperador había exhalado su último aliento. No hubo llanto público ni gritos desgarradores, solo un rumor apagado, un murmullo que viajaba por las galerías de piedra como una brisa gélida. Los eunucos, rostros impenetrables, se movían como fantasmas entre las columnas, ordenando, cerrando puertas, retirando estandartes. Sus ojos no miraban a nadie, pero cada gesto suyo transmitía la certeza de que todo había cambiado. El poder que los sostenía había desaparecido, y ahora todos eran piezas de un tablero mortal. El palacio, tan vasto como una ciudad, de pronto parecía reducido a un único latido contenido, y ese latido era el del miedo. En las cocinas, los sirvientes cuchicheaban sobre el rostro pálido del soberano al ser hallado inmóvil en su cámara. En los establos, los palafreneros juraban que habían escuchado a medianoche el galope de caballos llevándose cofres sellados. Y en el harén, las concubinas, aún sin noticias oficiales, ya lo intuían. El hombre que definía sus destinos había caído, y con él se abría un abismo. Cada rincón del palacio parecía impregnado de presagios. Las cortinas de seda ondeaban lentamente, pero no era el viento lo que las movía, sino una corriente más oscura, la del rumor de traiciones que estaba a punto de desatarse. En las fuentes de jade, el agua reflejaba un cielo sin color, como si incluso los dioses hubieran decidido apartar la mirada. Nadie se atrevía a alzar la voz, porque todos sabían lo que seguía a la muerte de un emperador. No la paz del luto, sino la tormenta de la ambición. El narrador, con un susurro que parece provenir de entre las columnas silenciosas, nos recuerda: en palacios como este, los muertos no descansan en paz, y los vivos rara vez sobreviven intactos a la sombra del trono vacío. El día apenas comienza, pero ya se percibe que será recordado como el inicio de una oscuridad que no se detendrá fácilmente. Porque cuando el emperador muere, no es solo un hombre el que cae, sino el orden mismo que mantenía en pie todo lo demás. Y entre las paredes, ocultas tras celosías doradas, decenas de mujeres sienten que el destino acaba de torcerse contra ellas, aunque aún no sepan hasta qué punto. El silencio que se ha posado sobre el palacio no es de duelo, es un aviso. Parte 2. La noticia se extendió como un incendio que nadie se atrevía a nombrar. El anuncio oficial aún no había sido proclamado, pero en cada esquina del palacio el rumor se había transformado en certeza. El emperador estaba muerto. Su cuerpo yacía en la cámara más secreta del complejo, envuelto en sedas y perfumes, mientras los eunucos sellaban las puertas con tablillas de jade, como si pudieran encerrar la magnitud de la tragedia tras unos simples maderos.
La madrugada había sido testigo de movimientos inusuales, guardias desplazados con pasos apresurados, cofres trasladados en silencio por corredores oscuros, ministros convocados a escondidas. En las cocinas, los fogones habían quedado apagados antes del amanecer. Nadie se atrevía a encenderlos sin instrucciones claras, porque en tiempos como esos, hasta un error mínimo podía costar la vida. Todo el palacio estaba suspendido en una espera insoportable, como si un aliento invisible lo recorriera desde los cimientos hasta las torres. En el pueblo, las calles permanecían en penumbra, ajenas aún a la verdad. Solo llegaban rumores, que el emperador había caído enfermo por una fiebre repentina, que había sido envenenado por una mano cercana, que los dioses habían decidido castigarlo por su ambición desmedida. Cada palabra se propagaba con el temblor de lo prohibido, y aunque nadie sabía con certeza lo ocurrido, todos presentían que algo enorme había cambiado para siempre. Dentro del palacio, la tensión era más densa que el aire húmedo de los jardines. Los ministros caminaban cabizbajos, sus miradas ocultaban el miedo y la codicia. El príncipe heredero, aún sin presentarse públicamente, ya era visto como la figura sobre la que recaería el peso del trono, pero su silencio generaba más sospechas que confianza. En ese vacío de poder, cada mirada era un arma y cada palabra, un veneno disfrazado de lamento. El emperador había gobernado con mano férrea, controlando con precisión cada rincón de la corte. Ahora, sin él, se abría la posibilidad de que los secretos largamente ocultos salieran a la luz. Nadie lo decía, pero todos lo pensaban. Las concubinas sabían demasiado. Habían escuchado confesiones en la penumbra, habían presenciado decisiones tomadas en la intimidad de las cámaras. Su mera existencia se convertía en un riesgo para quienes aspiraban a heredar no solo el trono, sino también el relato de la historia. El aire olía a incienso, mezclado con miedo. Los tambores que debían anunciar la muerte imperial aún no sonaban. El pueblo esperaba el comunicado, pero los muros de jade y oro contenían un silencio espeso, una demora calculada que solo podía significar una cosa. Antes de que la noticia saliera a la luz, los herederos debían decidir cómo manejar no solo el cadáver del emperador, sino también a todos los que habían vivido a su sombra. Los corredores parecían respirar, y quienes los recorrían sentían que caminaban entre dos mundos, el de la gloria imperial que terminaba y el de la incertidumbre sangrienta que comenzaba. Las concubinas, recluidas en sus aposentos, apenas contenían la respiración, sin saber si debían llorar, callar o preparar su última plegaria. El trono vacío aún no se había mostrado, pero ya empezaba a devorar a todos los que lo rodeaban. Y así, antes de que el sol se alzara por completo, el palacio entero comprendió que aquel día no se limitaría a llorar a un emperador. Sería el día en que cada vida, cada secreto y cada alianza serían puestos a prueba bajo la sombra de un poder que había quedado huérfano. Parte 3. En los pabellones ocultos tras muros de piedra y celosías de madera labrada, las concubinas aguardaban con el corazón encogido. Nadie les había informado oficialmente de la muerte del emperador, pero la ausencia de su visita nocturna, el murmullo de los eunucos y el silencio de los músicos bastaban para confirmar lo que temían. Cada minuto que pasaba, la certeza se volvía más pesada, y el miedo se colaba entre los hilos dorados de las alfombras como una sombra imposible de ahuyentar. Las mujeres, vestidas aún con sedas suaves y tocados resplandecientes, miraban unas a otras en un silencio que se transformaba en acusación.
Algunas tenían el rostro desencajado, con los labios temblando como si susurraran oraciones a dioses que nunca respondían. Otras trataban de fingir serenidad, caminando lentamente por las galerías interiores, aunque sus pasos resonaban huecos, incapaces de ocultar la ansiedad que las consumía. En sus ojos brillaba la pregunta que ninguna se atrevía a pronunciar. ¿Qué sería de ellas ahora? Las concubinas vivían bajo la protección del emperador, pero esa protección era tan frágil como un hilo de seda. Bastaba con que él dejara de respirar para que sus vidas perdieran valor. Algunas eran madres de hijos ilegítimos, niños que nunca podrían aspirar al trono, pero que representaban amenazas latentes. Otras eran confidentes, portadoras de secretos pronunciados en la intimidad, cuando el soberano se mostraba vulnerable y humano. Y había quienes habían sido utilizadas como piezas en alianzas políticas, ofrecidas por familias poderosas con la esperanza de obtener favores. Todas ellas eran, de algún modo, peligrosas para quienes ahora aspiraban al poder. El pánico se propagó como un veneno invisible. Hubo quienes buscaron consuelo en los eunucos de confianza, entregándoles joyas ocultas para comprar protección. Hubo quienes escribieron apresuradamente cartas clandestinas a sus familias, rogando ser rescatadas antes de que el palacio se transformara en una prisión mortal. Y hubo quienes, resignadas, se limitaron a sentarse en silencio, esperando el destino que desde hacía siglos pendía sobre las mujeres que habían compartido el lecho del emperador. La desaparición, ya fuera entre muros de convento, envenenadas bajo la máscara del ritual o enterradas en la misma tumba que aquel a quien habían servido. Los corredores del harén se llenaron de susurros. Algunas decían que el nuevo príncipe ya había ordenado una purga, otras aseguraban que el Consejo de Ancianos exigía su retiro perpetuo en un monasterio apartado. Pero nadie podía saber qué decisión prevalecería. Lo único indiscutible era que ninguna de ellas saldría indemne. El palacio, tan espléndido, se había convertido en una jaula dorada, y las aves encerradas sabían que el cazador ya estaba eligiendo cuáles vivirían, y cuáles serían silenciadas para siempre. El aire se volvió más denso, como si las paredes mismas respiraran angustia. Las lámparas de aceite proyectaban sombras largas, deformes, que parecían observarlas con un ojo cruel. Y en esas sombras, cada concubina percibía el reflejo de su propia condena. Afuera, el imperio fingía normalidad, pero dentro de los muros sagrados, aquellas mujeres comprendían que ya no eran concubinas, eran testigos incómodos, piezas sobrantes en un tablero que ahora debía limpiarse para dar paso a un nuevo poder. El eco de un tambor lejano estremeció los muros del harén. No era un anuncio de duelo aún, sino una advertencia. Las mujeres se miraron entre sí, con la piel erizada, sabiendo que ese sonido marcaba el inicio de su cuenta regresiva. Nadie habló, porque no había palabras capaces de nombrar la certeza que todas compartían. La muerte del emperador había sellado también, de una forma u otra, la de ellas. Parte 4. En los salones más antiguos del palacio, donde los tapices representaban batallas olvidadas y las lámparas ardían con una llama tenue, flotaba el recuerdo de una costumbre apenas susurrada. No se encontraba en los registros oficiales ni en las crónicas de los escribas, sino en la voz quebrada de ancianos eunucos que lo repetían como advertencia a quienes tenían oídos para escuchar. La tradición decía que, cuando el emperador abandonaba este mundo, las concubinas más cercanas a él debían acompañarlo en la muerte.
no por amor ni por devoción, sino por conveniencia política y superstición ancestral. Los emperadores temían que, al dejar atrás sus concubinas, éstas pudieran conspirar, seducir a los nuevos señores o dar a luz a herederos que desestabilizaran la sucesión. Así, bajo el disfraz de un sacrificio sagrado, se borraba cualquier amenaza. Oficialmente, se proclamaba que aquellas mujeres habían escogido seguir a su señor en la eternidad, como prueba suprema de fidelidad. Pero los corredores oscuros de la corte murmuraban otra verdad. Nadie elegía, y los llantos que se sofocaban en la madrugada eran prueba de ello. En tiempos pasados, la costumbre se había cumplido en secreto. Hubo emperadores que llevaron consigo a decenas de concubinas a la tumba, encerradas vivas en cámaras de piedra, donde el aire se agotaba lentamente. Otros prefirieron el veneno, presentado en copas de oro bajo la apariencia de un brindis de despedida. Incluso existían relatos, casi borrados de la memoria oficial, de mujeres sepultadas bajo los cimientos mismos del mausoleo, convertidas en guardianas eternas sin nombre ni epitafio. En el presente, esa sombra se cernía nuevamente. Ninguna de las concubinas lo decía en voz alta, pero todas lo pensaban. Sabían que los ancianos ministros, custodios de la tradición, podían recomendar al nuevo soberano que se cumpliera el rito, para demostrar continuidad con los ancestros y garantizar que ningún rumor manchara la legitimidad del trono. No era un acto de crueldad personal, era la maquinaria del poder, que devoraba vidas en nombre del orden. Algunas de las mujeres temblaban recordando las historias que de niñas habían escuchado a escondidas, sobre concubinas obligadas a marchar con vestidos blancos hacia las cámaras funerarias. Se decía que iban en silencio, con el rostro cubierto de velo, mientras la corte fingía celebrar su valentía. Pero en los muros del harén resonaba aún el eco de sus uñas arañando la piedra, un recuerdo que nunca había sido borrado del todo. El viento nocturno colaba susurros entre las celosías, como si repitiera las voces de aquellas que antes habían caminado ese mismo sendero. Las lámparas palidecían, y cada sombra proyectada parecía dibujar la silueta de mujeres invisibles que extendían sus manos, recordándoles a las concubinas vivas que pronto serían parte de esa procesión. Y mientras los ministros discutían en secreto el futuro del imperio, las mujeres recluidas comprendían que estaban atrapadas en un ciclo tan antiguo como el trono mismo. La tradición no se nombraba en los libros, pero estaba escrita en la memoria de la piedra, y la piedra nunca olvidaba. El silencio que reinaba en el palacio era, en realidad, el preludio de ese rito macabro que tarde o temprano reclamaría sus nombres. Parte 5. Las horas avanzaban lentamente, y en los pabellones del harén la calma se transformaba en un escenario de espejos quebrados. Cada mujer, atrapada en su propia ansiedad, buscaba una salida que no existía. El miedo se reflejaba en sus rostros, pero también en los gestos contenidos, en los silencios forzados, en la rigidez con que sostenían las manos para no mostrar temblores. Era un miedo compartido y al mismo tiempo solitario. Cada una intuía que su compañera podía ser salvación o traición. Entre los corredores de mármol, los murmullos eran cuchillos disfrazados de confidencias. Una concubina susurraba a otra que un eunuco conocía un pasadizo secreto hacia los jardines exteriores. Otra juraba que había escuchado al príncipe heredero prometer protección a quienes se sometieran a él sin resistencia. Pero nada podía confirmarse. Todo eran ecos, rumores, reflejos distorsionados en el cristal del miedo. Y sin embargo,
Esas pequeñas hebras de palabras bastaban para despertar la sospecha de que alguna ya había pactado su supervivencia. Algunas intentaban ganar el favor de los guardianes del silencio, ofreciendo anillos de jade, perlas escondidas en cofres, o simplemente una mirada cargada de súplica. Los eunucos, acostumbrados a negociar con la desesperación, escuchaban sin comprometerse, recogiendo secretos como monedas que algún día podrían cobrar. Otras, en cambio, se encerraban en oración, repitiendo mantras frente a pequeños altares, convencidas de que la fe era el último muro entre ellas y la oscuridad que avanzaba. Hubo quienes comenzaron a escribir cartas, trazadas con manos temblorosas sobre papel perfumado, implorando a sus familias por rescate. Cartas que jamás llegarían, pues eran interceptadas antes de salir de los muros. Aún así, el simple acto de escribir era una ilusión de control, un último grito silencioso en medio de un destino que se estrechaba como un lazo alrededor del cuello. El aire del harén se volvió más denso, cargado de perfumes que ya no embriagaban sino que sofocaban. Las cortinas, antes ligeras, parecían tragar a quienes caminaban tras ellas. Cada mirada cruzada era un interrogatorio. ¿Qué sabes que yo no sé? ¿Qué has hecho para salvarte? ¿Qué palabras susurraste a espaldas de las demás? La paranoia se expandía como una mancha de tinta, tiñendo las conversaciones, desfigurando la confianza en puro recelo. Y en ese ambiente de sospecha surgió el rumor más venenoso. Algunas concubinas guardaban secretos oscuros del difunto emperador. Confesiones de noche, palabras dichas en medio de la intimidad, pactos susurrados bajo el velo de la penumbra. Secretos que podían elevar o destruir dinastías. La idea de que una sola de ellas pudiera conservar ese poder invisible desató un pánico aún mayor. Si esas verdades llegaban a los oídos equivocados, ninguna estaría a salvo. Las noches se volvieron interminables. A lo lejos, los tañidos de campanas y el crujir de los portones del palacio resonaban como presagios. Dentro del harén, las mujeres no dormían. Caminaban en círculos, hablaban en susurros, contenían sollozos. El juego de espejos había comenzado, y cada una sabía que, en él, la supervivencia no dependía de la inocencia, sino de la astucia, del silencio, o de una traición a tiempo. El palacio seguía envuelto en el luto oficial que aún no se proclamaba, pero en las estancias privadas, donde el oro y el mármol no podían proteger del miedo, las concubinas ya se encontraban atrapadas en una red de engaños, reflejos y máscaras. Ninguna sabía quién sería la próxima en desaparecer tras una puerta cerrada. Ninguna sabía si la sombra que se proyectaba sobre ellas era la de su compañera, o la de la muerte que aguardaba en silencio. Parte 6. Entre las muchas miradas inquietas del harén, había una que no titubeaba. Se llamaba Mei Hua, la flor de ciruelo, una de las favoritas del difunto emperador. Había compartido con él noches de confidencias. Había escuchado palabras que ningún consejero conocía, y había sabido sonreír en los momentos en que el poder pesaba demasiado sobre el soberano. Por eso, cuando el rumor de su muerte se transformó en certeza, fue también ella quien comprendió antes que nadie que la única manera de sobrevivir era traicionar. Mientras las demás lloraban o buscaban alianzas entre sí, Mei Hua había tomado su decisión en silencio. A través de un eunuco de confianza, envió un mensaje secreto al príncipe heredero. Ofrecía información, detalles que podrían fortalecer su posición a cambio de inmunidad.
Nadie supo qué contenía exactamente esa promesa, si eran nombres de concubinas embarazadas, confesiones de pactos prohibidos o relatos de enemigos ocultos. Lo cierto es que su mensaje llegó a oídos del futuro emperador como un veneno disfrazado de ofrenda. Las noches siguientes, la tensión en el pabellón aumentó. Algunas mujeres notaron que Mei Hua ya no parecía temerosa. Sus pasos eran más firmes, sus gestos más contenidos, como quien ha conseguido un salvoconducto invisible. Esa seguridad despertó sospechas. ¿Qué sabía? ¿Qué había hecho? Los susurros se multiplicaron en torno a su nombre, y poco a poco comenzó a crecer la certeza de que alguien estaba entregando secretos a cambio de salvar su piel. Las concubinas más jóvenes, que veían en ella una guía, comenzaron a apartarse con disimulo. Las mayores, conocedoras del veneno de la corte, comprendieron de inmediato el peligro. Si Mei Hua había ofrecido información, entonces había vendido a alguien. ¿A quién? Nadie lo sabía, y ese desconocimiento era aún más cruel que la verdad misma. El aire del harén se volvió más denso, cargado de sospechas que se clavaban como dagas invisibles. Una madrugada, una de las concubinas desapareció. No hubo gritos ni testigos. Simplemente, al amanecer, su lecho estaba vacío y sus pertenencias habían sido retiradas. El silencio de los eunucos fue la confirmación de que no había escapatoria posible. Y aunque nadie lo dijo, todas lo pensaron. Mei Hua había señalado un nombre. El miedo se multiplicó. Ahora ya no bastaba con rezar o negociar. Había que desconfiar de cada gesto, de cada sonrisa, porque la traición podía estar disfrazada de compasión. Mei Hua caminaba entre ellas con un velo de aparente humildad, pero sus ojos brillaban con un secreto imposible de ocultar. No necesitaba pronunciar palabra. Su sola presencia era suficiente para dividir, sembrar paranoia, hacer que las demás se consumieran en la incertidumbre. Así, con cada silencio suyo, la red de intrigas se apretaba más, como una telaraña invisible donde todas estaban atrapadas, excepto quizá ella. Y en los corredores apartados del palacio, el príncipe heredero recibía sus mensajes en la penumbra, con una sonrisa apenas contenida. Mei Hua no solo le entregaba secretos, le estaba regalando el control sobre el miedo de las concubinas. El poder ya no era solo el trono vacío que aguardaba en la sala del dragón. El poder era esa mujer que, desde las sombras, había elegido sobrevivir a cualquier precio, aun si para ello debía condenar a sus hermanas de destino. La traición ya estaba consumada. Pero en un lugar donde el silencio tiene memoria, cada secreto entregado era también una marca que jamás se borraría. Y así, mientras el palacio aparentaba calma, el veneno se filtraba gota a gota, asegurando que ninguna de las concubinas volvería a dormir tranquila. Parte 7. En una cámara apartada, lejos de los pabellones del harén y custodiada por estatuas de dragones de bronce, se reunió el consejo secreto. Los ministros, viejos como las piedras que sostenían los muros, se sentaron en círculo sobre cojines bordados, mientras eunucos de confianza cerraban las puertas con cerrojos pesados. El aire estaba cargado de incienso y de temor, porque lo que se debatiría allí no era solo el destino del imperio, sino también el de aquellas mujeres que aún esperaban entre los velos del harén. La sala estaba iluminada apenas por lámparas de aceite que proyectaban sombras inquietas sobre los rostros curtidos de los consejeros. Uno de ellos, con voz grave, fue el primero en romper el silencio. Las concubinas saben demasiado. Algunas guardan hijos en secreto,
Otras han escuchado confesiones que no deben salir a la luz. Si permanecen vivas, serán una amenaza para el nuevo reinado. Un murmullo recorrió el círculo. Otro ministro, más joven, replicó con cierta vacilación. Podríamos enviarlas a un convento, como se ha hecho antes, recluidas de por vida, sin contacto con el mundo exterior. Eso sería suficiente para silenciarlas. La propuesta provocó gestos de duda. Un tercero, con la mirada afilada como una daga, intervino. El pueblo debe ver continuidad, debe sentir que nada ha cambiado. Un sacrificio oficial, un rito solemne, mostraría que el nuevo soberano honra la tradición y protege la estabilidad. La historia recordaría el acto como virtud, no como crimen. El silencio se hizo más pesado. Afuera, el viento golpeaba las celosías como si quisiera irrumpir en la discusión. Dentro, las miradas se cruzaban con sospecha. Cada decisión no era solo sobre las concubinas, sino sobre quién ganaría poder en el juego del trono vacío. Algunos ministros querían mostrarse benevolentes, para inclinar la simpatía del pueblo hacia el príncipe heredero. Otros exigían firmeza, temiendo que la más mínima debilidad fuera interpretada como señal de fragilidad. Uno de los más ancianos, cuya voz temblaba como un hilo gastado, susurró: «El emperador está muerto, pero su sombra sigue aquí. Si ellas permanecen, su voz también lo hará. Y entonces, el nuevo trono nunca será del todo suyo». Las palabras cayeron como plomo en el ambiente. Nadie las contradijo, porque todos sabían que escondían una verdad incómoda. No se trataba de justicia ni de compasión. Se trataba de borrar rastros, de limpiar el tablero para que el heredero gobernara sin fantasmas ni murmullos a sus espaldas. Así, lentamente, la balanza comenzó a inclinarse. La opción de reclusión fue debilitándose bajo el peso de la sospecha. El sacrificio, en cambio, adquiría un tinte de necesidad política. No se nombraba con crudeza. Se hablaba de honrar la memoria del emperador, de preservar la armonía celestial, de acompañarlo en la eternidad. Palabras suaves que escondían la sentencia más dura. Cuando la reunión terminó, las lámparas habían consumido casi todo su aceite. Los ministros salieron uno a uno, con rostros inescrutables, pero con la certeza de que ya se había trazado el camino. No todos estaban de acuerdo, pero ninguno se atrevía a desafiar lo que parecía inevitable. Algunas de las concubinas serían sacrificadas. El rito se disfrazaría de ceremonia solemne, y el pueblo lo celebraría como gesto de lealtad. En el harén, las mujeres seguían aguardando, ignorantes del veredicto que ya pesaba sobre ellas. El Consejo de Sombras había decidido en su ausencia, y aunque aún no lo sabían, la rueda del destino había comenzado a girar hacia su desenlace más oscuro. Afuera, la luna asomaba entre nubes densas, iluminando tenuemente los techos dorados del palacio, como si también quisiera ser testigo de un secreto que nunca sería contado en voz alta. Parte 8. La decisión se vistió con seda y palabras solemnes. No se habló nunca de castigo ni de muerte, sino de un sacrificio impuesto que debía presentarse como honor. Los ministros y el príncipe heredero ordenaron que se preparara una ceremonia en los patios interiores, bajo el resplandor de faroles rojos que ocultarían la verdad tras un velo de solemnidad. El anuncio oficial diría que algunas concubinas habían ofrecido voluntariamente su vida para acompañar al emperador en su viaje hacia la eternidad. Pero entre las paredes del harén, la noticia llegó en susurros y fue recibida como sentencia.
Las mujeres escucharon con los labios secos, como si cada palabra del emisario fuera un filo invisible cortando el aire. Elegidas, las llamaron, aunque ninguna había tenido opción. Los eunucos señalaron a algunas con gestos contenidos, y el silencio que siguió fue tan profundo que ni el roce de los vestidos contra el suelo se atrevió a interrumpirlo. Cada nombre pronunciado se convirtió en un golpe de tambor que resonaba en el pecho de las demás. Las seleccionadas fueron separadas con delicadeza calculada. Se les entregaron trajes blancos, bordados con hilos de oro, y se les instruyó para que mantuvieran la cabeza erguida en la ceremonia. La corte debía ver dignidad, no miedo. El llanto estaba prohibido, y sin embargo, en el resplandor apagado de las lámparas, sus manos temblaban al ajustar las mangas. Sus ojos brillaban con un terror que ninguna palabra ritual podía borrar. Las que no fueron escogidas no sintieron alivio, sino un miedo aún más punzante. Sabían que esa vez no habían sido llamadas, pero nadie podía asegurar que el destino no las alcanzara en otro momento. El harén entero se convirtió en un sepulcro vivo. Unas lloraban en silencio, otras recitaban plegarias y unas pocas intentaban sonreír, fingiendo serenidad para engañarse a sí mismas. En los pasillos del palacio, los preparativos avanzaban con precisión implacable. Alfombras desplegadas, incienso quemado, músicos convocados para entonar melodías solemnes que disimularan la tragedia. El espectáculo debía ser impecable, digno de los anales imperiales. Nadie debía sospechar la verdad, que aquellas mujeres marchaban obligadas, que su honor no era más que un disfraz tejido con miedo y conveniencia. Una de las concubinas señaladas, la más joven, apenas podía sostenerse en pie. Sus labios murmuraban el nombre de su madre como un rezo secreto, mientras las sirvientas la maquillaban con manos rápidas, borrando de su rostro el rastro del terror. Otra, en cambio, avanzaba rígida, como si ya hubiera aceptado la condena. Sus ojos oscuros parecían mirar más allá de los muros, hacia un horizonte que nunca volvería a ver. El palacio entero parecía contener la respiración. Los eunucos se movían en silencio. Los guardias mantenían la vista baja y las lámparas proyectaban sombras que se alargaban como augurios. El rito aún no comenzaba, pero su eco ya recorría las salas, un desfile de rostros hermosos que serían presentados al pueblo como mártires de la fidelidad, mientras en realidad eran víctimas de un orden cruel que no admitía fisuras. Y mientras las elegidas aguardaban el momento, el resto de las concubinas comprendía la ironía más amarga. La ceremonia que se preparaba no era solo la despedida del emperador, sino también la suya propia, porque aunque sus cuerpos aún siguieran con vida, sus destinos ya habían sido sellados en la oscuridad de aquella decisión. El sacrificio impuesto era más que un acto aislado, era el inicio de una purga silenciosa que borraría para siempre sus nombres del mundo de los vivos. Parte 9. La noche del ritual llegó envuelta en un silencio que no era natural. El viento soplaba débil entre los pabellones, y el ulular distante de una lechuza parecía un presagio de desgracia. Las lámparas de aceite ardían con una luz vacilante, proyectando figuras distorsionadas sobre los muros de piedra. En los patios interiores se alineaban faroles rojos que iluminaban el camino hacia el pabellón ceremonial, un sendero que las concubinas elegidas recorrerían por última vez. Las mujeres vestían ropajes solemnes, blancos y bordados en oro, como si fueran novias destinadas a un esposo que ya no respiraba.
Sus velos apenas dejaban entrever los ojos enrojecidos, y sin embargo, los ministros y eunucos repetían con insistencia que debían mantener la dignidad, que al pueblo se le mostraría solo el honor, no el miedo. Caminaban con pasos medidos, escoltadas por guardias que no alzaban la mirada, como si ellos también temieran ser atrapados por la misma condena si sus ojos se encontraban con los de aquellas que iban a morir. A los ojos del imperio, se diría que esas mujeres marchaban voluntarias, que ofrecían sus vidas en sacrificio para acompañar al emperador en la eternidad. Pero bajo los velos, entre respiraciones agitadas y labios que se movían en plegarias sofocadas, la verdad se revelaba. Era desesperación lo que latía en sus pechos. Eran súplicas ahogadas las que brotaban como un río invisible. Algunas trataban de contener las lágrimas, otras mordían sus labios hasta hacerse sangre, y más de una tropezaba en el camino, sostenida a la fuerza por manos que parecían más de verdugo que de acompañante. En el pabellón, el príncipe heredero aguardaba con expresión hierática. Los ministros estaban a su lado, murmurando fórmulas de aprobación, mientras los escribas preparaban los registros que eternizarían la ceremonia como un acto de gloria. El incienso ardía en grandes vasijas de bronce, y el humo ascendía como un velo que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Cada paso de las concubinas hacia aquel lugar resonaba como un golpe de tambor, como un recordatorio de que no había retorno posible. Una de las mujeres, la mayor de todas, se detuvo un instante en medio del recorrido. Sus ojos buscaron en vano un rostro compasivo, alguien que la reconociera como algo más que un sacrificio. Pero solo encontró miradas bajas y labios sellados. Fue empujada suavemente para que siguiera andando, y la procesión avanzó con la solemnidad de un cortejo fúnebre disfrazado de ceremonia imperial. Cuando alcanzaron el pabellón, fueron dispuestas en fila, cada una frente a un altar pequeño adornado con flores blancas y velas encendidas. Los ministros pronunciaron discursos sobre lealtad, amor eterno y virtud femenina. Cada palabra era como una máscara brillante que ocultaba el horror verdadero. No eran héroes los que hablaban, sino jueces que condenaban en silencio. El pueblo, lejos de allí, jamás vería las lágrimas que corrían bajo los velos, ni escucharía los sollozos que fueron sofocados por la música solemne. La ceremonia se prolongó bajo el cielo estrellado, mientras los instrumentos de cuerda entonaban melodías lentas que parecían llorar en lugar de celebrar. En la penumbra, las concubinas comprendieron que la farsa estaba completa. Sus muertes serían presentadas como actos de amor, su desaparición como símbolo de grandeza. Nadie recordaría sus nombres, solo la versión oficial de que habían partido con dignidad. Cuando la última nota de los músicos se desvaneció en la noche, un silencio aún más profundo cubrió el lugar. El aire parecía cargado de presencias invisibles, como si los espíritus de aquellas mujeres ya hubieran comenzado a desprenderse de la tierra. El palacio respiraba con lentitud, ocultando tras sus muros lo que jamás debía ser contado. La noche sin retorno había comenzado, y con ella la condena eterna de quienes habían sido sacrificadas en nombre del poder. Parte 10. Con el amanecer, los pabellones quedaron en un silencio más pesado que la noche anterior. Las lámparas aún humeaban, consumidas hasta el final, y las alfombras impregnadas de incienso parecían haber absorbido los susurros de las plegarias apagadas. En el harén,
Los lechos vacíos hablaban más fuerte que cualquier decreto. Las mujeres que habían sido elegidas no volverían jamás. Los registros oficiales, redactados con tinta solemne, proclamaban que aquellas concubinas habían ofrecido su vida como acto de virtud y devoción. El comunicado describía un sacrificio glorioso, un gesto sublime que aseguraba al emperador compañía en la eternidad. Los escribas pintaron sus nombres como símbolos, borrando toda huella de miedo, dolor o resistencia. Para el pueblo, aquello quedaba como un eco heroico. Para quienes habitaban tras los muros del palacio, la verdad se escondía en la pesadilla de la víspera. Los sirvientes que habían presenciado la ceremonia fueron obligados a callar. Se les recordaba, con amenazas veladas, que sus lenguas podían costarles la vida. Y así, los detalles se fueron apagando como brasas cubiertas por ceniza. Solo en la memoria secreta de algunos eunucos quedaba la imagen de los rostros desencajados, de las manos que se aferraban al borde de un velo, de los pasos vacilantes que se hundían en la penumbra de la noche. En los aposentos imperiales, las pertenencias de las concubinas desaparecidas fueron retiradas con rapidez. Sus cofres, sus joyas, sus pequeños espejos de bronce y hasta las cartas que guardaban bajo los cojines fueron quemados o confiscados. Nada debía quedar de ellas, ni rastro, ni perfume, ni un recuerdo tangible que pudiera despertar preguntas. El palacio mismo se encargaba de borrar sus huellas, como si nunca hubiesen existido. Sin embargo, no todos podían olvidar. Los guardias que habían custodiado el camino hacia el pabellón ceremonial evitaban hablar de ello, pero en sus ojos persistía un brillo sombrío. Las sirvientas, mientras extendían nuevas sábanas en los lechos vacíos, murmuraban oraciones rápidas, convencidas de que los espíritus de aquellas mujeres no descansarían. Y en las cocinas, donde la vida solía bullir con rumores y risas, reinaba un silencio denso, pues cada uno sabía lo que había ocurrido, aunque no pudiera nombrarlo. El amanecer trajo también una calma inquietante. El emperador ya estaba en su tumba, y con él las concubinas sacrificadas. La corte se preparaba para proclamar al nuevo soberano, y la fachada de estabilidad parecía completa. Pero debajo de esa superficie resplandeciente, lo siniestro se había convertido en cimiento. Aquella madrugada, el poder había asegurado su continuidad a costa de borrar vidas humanas, vidas que se transformaban en secreto compartido, en sombra que ningún decreto podía iluminar. El pueblo nunca supo lo que realmente ocurrió entre las paredes doradas. Para ellos, los registros eran verdad indiscutible. Las concubinas habían sido valientes, habían partido con honor. Lo que nadie contaba era que el miedo había sofocado sus voces, que las lágrimas se habían ocultado tras velos blancos, y que la tierra del mausoleo imperial ahora guardaba más cuerpos de los que las crónicas mencionarían jamás. Así, con el día apenas comenzando, los muros del palacio se convirtieron en guardianes de un secreto más, y el secreto, enterrado bajo capas de tierra y pergaminos oficiales, permaneció vivo, como una herida oculta que seguía latiendo en lo profundo de la historia. Parte 11. Los años comenzaron a deslizarse como un río lento, y con ellos se fue desvaneciendo la memoria viva de lo ocurrido en aquellos días sombríos. El nuevo emperador consolidó su poder, rodeado de consejeros que habían participado en el pacto de silencio, y en los registros oficiales, la historia quedó escrita con letras doradas. El sacrificio de las concubinas fue un acto de devoción sublime, digno de imitar. Ninguna mención a los llantos apagados,
ni a las súplicas sofocadas entre velos blancos. El pueblo veneraba la memoria del difunto soberano. En las plazas, los poetas recitaban versos sobre su grandeza, y en los templos los monjes rezaban plegarias por su alma. La gente encendía lámparas flotantes en los ríos durante los aniversarios, convencida de que el emperador había partido en paz, acompañado por las almas leales de sus mujeres. Nadie sospechaba que bajo la superficie de esa imagen radiante se escondía la verdad de un crimen colectivo. Dentro del palacio, sin embargo, había quienes no podían borrar los fantasmas. Algunos eunucos, que habían presenciado las últimas miradas de las concubinas, murieron sin hablar, pero con los ojos cargados de recuerdos prohibidos. Los sirvientes más ancianos susurraban entre sí, en las noches de tormenta, que a veces escuchaban pasos suaves en los corredores vacíos, como si las mujeres sacrificadas siguieran vagando sin encontrar descanso. Nadie lo decía en voz alta, pero todos comprendían que el palacio estaba impregnado de ausencias, de presencias invisibles que el tiempo no conseguía apagar. Las concubinas que sobrevivieron vivieron el resto de sus días en un estado de condena silenciosa. Aunque no fueron sacrificadas, se les negó la libertad. Muchas fueron enviadas a monasterios lejanos, donde sus nombres se perdieron entre plegarias monótonas y muros fríos. Otras permanecieron encerradas en estancias apartadas del palacio, envejeciendo sin testigos, convertidas en sombras vivientes que recordaban cada día lo que habían visto. Nadie preguntaba por ellas, nadie escribía sus historias. Existían, pero como fantasmas en vida. Con el tiempo, los testigos se extinguieron uno por uno. Los ministros murieron, los eunucos fueron reemplazados, los sirvientes que conocían la verdad fueron enterrados en tumbas sin nombre. El secreto, cuidadosamente sepultado, se desdibujó en la bruma de los siglos. El imperio celebraba su gloria. El mausoleo del emperador recibía ofrendas y flores, y la historia oficial era repetida sin cuestionamientos. Pero la piedra nunca olvida. En los muros del mausoleo, los ecos de aquellas noches permanecían. Algunos afirmaban que, en las madrugadas más silenciosas, cuando la luna iluminaba las tejas doradas, se podía sentir un murmullo sordo, un aliento helado que recorría los corredores. No eran gritos, sino lamentos apagados, como un recordatorio de lo que había sido silenciado. La consecuencia silenciosa fue esa. El sacrificio se convirtió en sombra, la verdad en susurro, y las concubinas en figuras borradas de la memoria colectiva. El emperador descansaba venerado, pero la eternidad que se le ofreció estaba manchada por la presencia de aquellas almas que nunca eligieron acompañarlo. La corte jamás lo admitiría, pero todos los que vivieron aquellos días sabían, en lo más hondo de su ser, que el precio de la estabilidad había sido escrito con sangre invisible. Parte 12. El narrador alza su voz como si hablara desde detrás de un velo antiguo, y lo que cuenta ya no es solo historia, sino advertencia, porque lo ocurrido en aquel palacio no pertenece únicamente al pasado. Es un reflejo que sigue repitiéndose, una sombra que se proyecta sobre cada época en que el poder decide quién merece ser recordado y quién debe ser borrado. Las concubinas desaparecidas fueron condenadas a un silencio eterno. Sus nombres, arrancados de los registros, se convirtieron en polvo, pero su destino revela un mecanismo que nunca ha cambiado. Cuando un hombre poderoso cae, los que lo rodeaban se apresuran a limpiar cualquier huella incómoda, cualquier testigo que pueda alterar la versión oficial. Lo llaman orden, lo llaman tradición,
Lo llaman estabilidad. En realidad, es miedo disfrazado de gloria. El poder teme a la memoria, porque la memoria es la grieta por donde entra la verdad. Así ocurrió entonces, y así ocurre todavía. Los sacrificios no siempre son cuerpos enterrados bajo mausoleos. A veces son voces silenciadas, biografías censuradas, vidas reducidas a notas al pie que nadie se atreve a leer. El método cambia, pero la intención permanece: borrar a quienes podrían poner en duda el relato que conviene al trono. El Palacio Imperial se alza hoy solo en ruinas, visitado por curiosos que miran sus piedras sin escuchar lo que guardan. Caminan por pasillos que alguna vez fueron escenario de conspiraciones. Respiran el aire de jardines donde resonaron llantos sofocados, pero se marchan convencidos de que todo aquello fue un mito. Y sin embargo, si uno escucha con atención, puede sentir todavía la vibración del silencio impuesto, como si la historia misma suplicara ser contada de nuevo. Esa es la lección oscura. Los poderosos siempre buscan reescribir el final. El emperador fue recordado como glorioso, pero las mujeres que lo acompañaron en la tumba fueron borradas. Sus vidas no importaron, porque no servían al relato de continuidad. Y lo mismo ocurre en cada época donde la historia se escribe desde arriba, dejando en penumbra los rostros de quienes pagaron el precio. Hoy, cuando miramos alrededor, el eco es inquietante. Cada vez que un régimen cambia, que un líder cae, que una institución se derrumba, lo primero que ocurre no es la verdad, sino la purga. No de concubinas, quizá, pero sí de voces, de libros, de recuerdos. Y cada vez que eso sucede, la oscuridad del pasado regresa disfrazada de presente. El narrador guarda silencio unos segundos, y la lección se clava como un susurro en la conciencia. Lo que pasó con las concubinas no es solo un hecho perdido en el polvo de los siglos. Es un recordatorio de que siempre habrá quienes intenten enterrar la verdad con cuerpos, con silencios o con tinta oficial. La pregunta que queda flotando, pesada como el aire en aquel palacio, es si hoy, al igual que entonces, estamos dispuestos a aceptar ese silencio, o si tendremos el valor de escuchar a los fantasmas que aún llaman desde la historia.